Policías de Reddit, ¿alguna vez recibieron una llamada para todas las unidades? Si fue así, ¿qué pasó? Historia 1. Yo estaba haciendo un ride-along en la universidad, en una ciudad bastante pequeña de Georgia, cuando recibimos una llamada para todas las unidades disponibles. Apenas entró la dirección, encendieron luces y sirena, y salimos disparados por toda la ciudad a unos 120 millas por hora. Yo no tenía idea de a dónde íbamos hasta que llegamos. Lo único que el oficial me dijo fue: pase lo que pase, quédate en el maldito coche. Si ves a alguien con un arma, repórtalo por radio así, y me enseñó cómo hacerlo. Si a cualquiera de nosotros le disparan, repórtalo y quédate en el coche. Luego respiró hondo, salió con toda la calma del mundo y echó a correr hacia una pelea de unas 40 personas frente al único club de striptease del pueblo. Fuimos la primera patrulla en llegar. Durante los siguientes 30 segundos empezaron a aparecer más y más oficiales, hasta que superaron en número a los que se estaban peleando. El oficial con el que yo iba estuvo completamente solo durante una eternidad de 10 segundos, y aún así logró separar como a 10 personas antes de que llegara el apoyo. Fue, sin duda, lo más valiente y humillante que he visto con mis propios ojos. Cuando todo terminó, volvió al coche con 3 tipos borrachos y golpeados en el asiento trasero, se giró hacia mí y me dijo: entonces, ¿cuándo te vas a enlistar? Historia 2. Fui policía militar, específicamente en las fuerzas de seguridad de la Fuerza Aérea. Estaba patrullando la zona de viviendas de la base, haciendo entrenamiento de aplicación de la ley. Llevaba menos de un año destinado ahí cuando escuchamos un disparo. Lo reportamos de inmediato y fuimos hacia la dirección de donde venía. Las casas eran dúplex y los vecinos también lo reportaron. Despacho envió otra unidad policial y luego a toda la fuerza de respuesta externa. Era una base nuclear, así que incluso las cosas que no parecían afectar directamente la misión nuclear, terminaban afectándola. En unos 3 minutos ya había 19 personas en la escena. Mi líder de puesto y yo fuimos los primeros en llegar a la puerta. Cuando los demás aparecieron, agradecí muchísimo que lo hubieran hecho, porque estábamos a punto de derribar la puerta y entrar solo nosotros dos. Nos ordenaron esperar 30 segundos mientras el equipo de respuesta se organizaba. Ya con la formación completa y el equipo de entrada listo, hice un puño y me golpeé el casco para avisarle al briche, que avanzó con su herramienta Halligan. Mi líder iba segunda en la formación, así que le tocaba lanzar la granada aturdidora. Uno de los hombres del equipo se la pasó desde atrás y, en cuanto la puerta se abrió, ella la lanzó dentro. Lo único que consiguió fue asustar al perro. Solo estaba el esposo en casa, su esposa estaba desplegada. Él estaba sentado en el comedor, en una silla, con un SKS sobre las piernas. Yo estaba a una libra de presión, quizá menos, de apretar el gatillo de mi rifle, cuando me di cuenta de que la cabeza de ese hombre ya no estaba intacta. El SKS seguía en su regazo solo porque la correa se había enredado en su brazo después de que jaló el gatillo. Mientras despejábamos el resto de la casa, siguiendo el procedimiento, yo tenía la mano que no disparaba prácticamente metida en la boca para no vomitar. La esposa le había mandado fotos y videos engañándolo con otra persona varias veces, diciéndole que quería divorciarse. Él pensó que no había otra salida y se quitó la vida. La única noticia buena de ese día fue que sí teníamos pruebas fotográficas y en video para acusarla de adulterio. OSI, que viene siendo como una versión de la Fuerza Aérea del FBI, la sacó de su despliegue, la regresó a la base y le cargaron todo lo que pudieron, incluyendo los artículos 92, 107, 125 y 134. Le retiraron el rango, perdió el sueldo, fue confinada y recibió una baja deshonrosa después de 11 años de servicio. Edito para añadir que los vecinos adoptaron al perro. Era un buen chico y nadie quería verlo acabar en la perrera. Qué manera tan absurdamente repugnante y cruel de decirle a alguien que quieres divorciarte. Si las cosas no funcionan en un matrimonio, claro, pasa todo el tiempo. Pero no hacía falta destruir a una persona así. Me alegra que le hayan imputado todo lo que pudieron, porque en mi opinión ese comportamiento fue asqueroso. Historia 3. Hace 25 años, en un pueblito rural, mi papá era un policía de patrulla. Mi gato llevó un ratón vivo a la cocina y se puso a jugar con él. Mi mamá le tiene un miedo terrible a los roedores, así que llamó a Despacho para decir que mi papá tenía que volver a casa. Despacho se comunicó con él y le dijo que cambiara a una línea segura porque había una emergencia en casa. Mi papá iba manejando de regreso para encargarse del problema, cuando todos los policías de mi pueblo, que seguramente eran como 4, llegaron con sirenas y luces encendidas a toda velocidad a mi casa, porque todos habían escuchado que había una emergencia. Mi mamá estaba muerta de vergüenza. A ver, entiendo tenerle miedo a los roedores, pero llamar a Despacho por eso ya es demasiado. Historia 4.
Yo era policía militar en una base bastante grande. Estaba terminando turno y me estaban llevando de regreso los barracones los del turno entrante para que entregara mi arma, cuando de pronto recibimos una llamada para que todas las unidades respondieran a una zona de viviendas de la base. Una esposa de militar estaba teniendo una aventura con otro soldado mientras su marido estaba desplegado. Se suponía que el esposo iba a volver pronto, así que ella intentó terminar con el otro tipo, y él respondió apuñalándola varias veces. Mi líder de equipo y yo registramos la línea de árboles con las armas desenfundadas, porque el tipo estaba armado y era de noche. De hecho, yo pasé junto a él con mi líder apenas unos metros detrás de mí, y de pronto salió diciendo, «Me estaban buscando a mí». Me dio un susto de muerte. Mi líder lo encañonó mientras yo entraba a ponerle las esposas, asegurándome de clavarle bien la rodilla entre los omóplatos y hundirle el torso en el barro. No sé qué pasó después. Otra escuadra se lo llevó a una celda de detención y yo me fui a casa. Meses después me transfirieron de esa base, pero sé que la mujer sobrevivió a las heridas. Historia 5. Me atropelló a alguien que huía de la escena de un incidente en el que ni siquiera estaba involucrado. Simplemente se asustó y, al parecer, además llevaba un arma. Yo estaba fuera de mi patrulla hablando con la persona que había llamado, y mi compañero estaba tratando de detener a la persona por la que realmente habían llamado, así que ni siquiera vio cuando me atropellaron. Nadie supo que me habían embestido ni dónde estaba, porque mi radio salió volando. Por suerte había muchos testigos. Ellos llamaron al 911 y encontraron mi radio. Confundí al despachador porque estaba en tal estado de shock que hablé por radio como si nada, como hablo normalmente, pero me estaba desangrando por la cabeza y tenía una pierna rota. No sentí el dolor hasta unas 2 horas después. Así que esa llamada masiva salió por mi culpa. Estoy bastante seguro de que, además, gracias a eso cambiaron alguna política interna. Historia 6. Yo no era oficial, pero contaré una de un amigo mío. Era un señor mayor que ya falleció, pero si Reddit hubiera existido cuando era joven, esta habría sido una anécdota legendaria. Cuando todavía era novato, trabajaba en una ciudad grande. Acababan de darles esos micrófonos de hombro que ahora todos los policías llevan cerca de la boca para hablar más fácil por radio. Como eran nuevos, usaban el cable por delante de la camisa, siempre estorbando y, además, perfecto para que alguien lo agarrara durante un forcejeo. Una noche llamaron a Jimmy por una pelea en un bar. Él entró cuando casi todo había terminado. Era novato y siempre le tocaban los peores encargos, así que ya se estaba haciendo famoso en su departamento por destrozar uniformes al punto de tener que pagarlos de su propio bolsillo. Entró y un veterano le dijo, «Esposa a todos los que siguen aquí, luego los clasificamos». Jimmy agarró al primero que tenía cerca, forcejearon un poco y ambos cayeron al suelo. Y entonces, ras. Jimmy se abrió los pantalones de lado a lado por la parte trasera. Como ya sabía que igual se iban a burlar de él, giró la cabeza para avisarles a los otros oficiales. Bueno, otro uniforme menos, pero al hacerlo activó el micrófono. En central escucharon uniforme abajo, y también lo escuchó medio condado. La radio explotó con tráfico. Pero los 3 policías que ya estaban en el bar tenían las manos ocupadas, así que bajaron el volumen de sus radios. En central decidieron mandar a todo el mundo con luces y sirenas al lugar. Jimmy decía que agradecieron la ayuda cuando llegaron las primeras patrullas, pero que siguieron llegando y llegando. Lo apodaron Jack el Destripador de Radios hasta que lo transfirieron. Reprimenda menor, y aún así tuvo que pagar los pantalones. Historia 7. Es miembro de la Real Policía Montada de Canadá, en un pequeño pueblo turístico. Estaba trabajando un turno normal de mediodía cuando recibimos un aviso por amenaza de bomba. Era en la zona industrial y comercial del pueblo. Todos fuimos, llamamos al escuadrón antibombas, los perros ayudaron a evacuar el área y seguimos con el cierre de caminos. Entonces recibimos otra llamada. Se había activado la alarma silenciosa del banco local. Estamos hablando de Canadá, de un pueblo turístico. Normalmente las cosas son bastante tranquilas. Pero aquello fue un caos absoluto. Se lanzó la llamada para todas las unidades y también pidieron ayuda al destacamento vecino. Nos dividimos y fuimos al banco. Llegamos y había unas 20 patrullas alrededor. Encontramos a todos los empleados del banco atados y amordazados, y humo por todas partes por culpa de bombas de humo. Muy rápido nos dimos cuenta de que la amenaza de bomba había sido la distracción. Se emitió una alerta para localizar a 3 hombres identificados por el personal del banco, incluido un antiguo empleado. Se pasó el aviso a aeropuertos y cruces fronterizos. Logramos capturar a 2 de los 3. El último huyó a su país de origen. Estaba en Canadá con visa de estudiante. Permanecimos en máxima alerta durante días mientras lo buscábamos.
Las autoridades canadienses trabajaron con las del otro país y lograron su extradición casi un año después. Si no recuerdo mal, desaparecieron unos $130,000 y nunca se recuperaron. Para la mayoría de nosotros, fue la primera vez que enfrentábamos una amenaza de bomba o un robo, y también la primera vez que custodiábamos un área esperando que nos dispararan desde un lugar desconocido. Se reportó que los ladrones llevaban armas tipo AK-47. Historia 8. Hace años, un amigo mío trabajaba como despachador del condado. Coordinaba sheriff, emergencias médicas y bomberos, y también mantenía comunicación con otras agencias, como los patrulleros estatales. Le llegó algún tipo de mensaje de texto, no un SMS normal, esto fue antes de que eso fuera común. El mensaje se refería a un accidente con heridos en la intersección de la enero de 40 con Business 85, algo como colisión y 40 bus 85 injuries involved. Por la forma abreviada en que estaba escrito, lo interpretó mal. En vez de entender que era un accidente en la Business 85, creyó que había habido un choque de autobús en la enero de 40 con 85 personas heridas. Despachó todas las malditas ambulancias y camiones de bomberos del condado. Cuando llegaron, era un choque entre dos coches con heridas menores. Edito para aclarar que en realidad no era la enero de 40, pero no recuerdo qué autopista era. Sí sé que la parte de bus 85 estaba bien. Tuve que leer esa línea como 5 veces para asegurarme de entenderla, porque sí da toda la impresión de que había 85 heridos. La verdad, seguro había una forma mejor de redactarlo. Historia 9. Hice prácticas en el departamento de policía local justo cuando todas las estaciones recibieron un nuevo dispositivo de radio. Los aparatos parecían celulares viejos y tenían un botón de pánico naranja brillante en la parte superior. Estaban pensados para situaciones en las que, por ejemplo, un agente solo era atacado y necesitaba ayuda. Al presionar ese botón, toda la comunicación del Canal 1 pasaba a modo de un solo sentido, para que todas las unidades escucharan lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo se activaba automáticamente una llamada a todas las unidades libres. Todas las demás unidades tenían que cambiarse al Canal 2, mucho más débil, para poder hablar. Pero el Canal 2 solo permitía que un dispositivo transmitiera a la vez, es decir, podía hablar despacho, o la unidad 1, o la unidad 2, pero no varias personas al mismo tiempo como en el Canal 1. Para desactivar el modo pánico había que pulsar el botón naranja de una forma específica, algo como mantenerlo 3 segundos y luego dar 4 pulsaciones rápidas. No se podía hacer de manera remota. Esto pasó en una ciudad bastante grande donde algunas comisarías cierran por la noche, sobre todo las de las afueras donde casi no entran llamadas. Esa noche, un oficial mayor cerró la estación más remota en los suburbios y decidió apagar los dispositivos de radio. Lo adivinaste, apretó el botón de pánico de arriba porque creyó que así se encendían y apagaban. No tenía idea de lo que había hecho. Cerró la estación y se fue a su casa. Como era el primer día usando los nuevos aparatos, muchos policías ni siquiera tenían claro cómo cambiar al Canal 2. Básicamente, toda la comunicación quedó bloqueada. Hubo pánico por todas partes, llamadas frenéticas por celular a despacho, y despacho tratando de averiguar quién había cerrado esa estación y, por tanto, quién tenía una de las pocas llaves para abrirla y desactivar el modo pánico. Esa llamada accidental para todas las unidades terminó convirtiéndose en una situación en la que ninguna unidad podía llamar. Historia 10. Las llamadas para todas las unidades son más comunes y menos críticas de lo que las películas hacen creer. Quizá a lo que te refieres es a un Code Swordfish. Una memorable de hace algunos años fue durante una noche de celebridades en un evento benéfico con varias figuras famosas, entre ellas Helen Mirren. Hacia las 2 de la mañana lanzaron un Code Swordfish y todo el mundo corrió al evento. El recluso estaba completamente desnudo, cubierto de Dios sabe qué, gritando incoherencias. Tenía los brazos ensangrentados porque se había arrancado mordidas enteras de carne. Su celda estaba empapada por los rociadores y por todas las variantes de gaso que le habían echado. Y lo más surrealista de todo era esto: ese hombre, en todo su esplendor desnudo y furioso, estaba completamente erecto. Pero completamente. Alguna parte primitiva de su cerebro se había encendido de forma irrevocable en medio de todo aquello. Ni siquiera el spray oak en los genitales lo detuvo. Nos formamos para una entrada de celda. 6 de nosotros en fila, el primero con escudo, del segundo al quinto con esposas, y el último como mediador. Siempre se le da al interno una última oportunidad de cooperar, porque el dolor ya venía en camino. Recluso, esta es tu última oportunidad de acercarte a la puerta y esposarte. ¿Cumples? Claro que no, o eso creíamos. Pero cuando vio a 6 oficiales con equipo antidisturbios alineados frente a su puerta, algo cambió. Como si el Espíritu Santo le hubiera hablado, accedió.
Lo sacaron arrastrando de la celda, todavía erecto, por cierto, y lo lanzaron a una ducha. Ni siquiera me tocó participar en el ingreso. La visión de 6 oficiales totalmente equipados alineados frente a tu puerta, sabiendo perfectamente que iban a encontrar la manera de meterse todos en esa celda en menos de 3 segundos, puede ser una experiencia muy humillante. Fin. Edito para disculparme por lo poco espectacular del final. La realidad es que en estas situaciones solo hay 2 desenlaces: contienes la amenaza o alguien termina asesinado. Recomiendo mucho el documental de HBO Gladiator Days, que muestra la violencia brutal de la institución donde trabajé. También me habría gustado saber qué cambió en la mente de ese tipo, qué hizo que alguien que estaba completamente fuera de sí, generando el mayor caos que esas personas probablemente habían visto en mucho tiempo, de repente pensara: sí, tienes razón, voy a cooperar. Uno imaginaría que en ese punto ya están en una rabia ciega, pero parecía que aún le quedaba algo de juicio. En cualquier caso, no se preocupen por el final poco explosivo. Si lo piensas, cualquier otro desenlace habría sido muchísimo peor para todos. Nos tocó el final bueno. Historia 17. Mi padre era agente federal de caminos, y esto fue en México. Iban armados con ametralladoras ligeras de calibre estándar porque aquí, en la frontera norte, las cosas con los cárteles se ponen serias. Y como todo está tan extendido y separado, muchas veces tienes que arreglártela solo, porque la unidad más cercana puede estar a 1 hora o más, y además ellos traen camionetas reforzadas. Una vez me contó que se topó con un convoy de 3 UMVs mientras él estaba relativamente oculto al costado de la carretera. Abrió fuego contra las llantas del primero y este perdió el control. Los otros 2 frenaron y como 12 hombres con Kalashnikov salieron disparando en direcciones aleatorias. Probablemente ni siquiera sabían desde dónde les estaban tirando. Mi padre respondió con fuego de supresión hasta que llegaron 2 unidades, una por cada lado de la carretera, desde una estación relativamente cercana, para arrestar a los que quedaban. Historia 18. Un amigo mío era policía K9 en un departamento pequeño. Era un buen tipo, pero, según él mismo admitía, no era precisamente brillante. Como ejemplo, nunca logró aprender los comandos en alemán para el perro, así que al final tuvieron que enseñarle al perro en inglés. Un día entró una llamada general, o como se llame, por un tiroteo, algo muy raro por aquí. Mi amigo justo estaba en el baño y su perro estaba dentro de la SUV. Los policías salieron corriendo y se subieron al primer vehículo disponible. El K9 iba en el asiento trasero cuando otro agente se subió a esa SUV. El perro se asustó y se lanzó al cuello del oficial. El tipo se volvió loco y empezó a gritar por la radio. Todos los demás pensaron que ya había llegado a la escena y que le habían disparado. Mi amigo, al escuchar eso por radio y sabiendo cómo reaccionaba su perro, salió del baño subiéndose los pantalones. Se armó el caos. Si yo fuera policía, querría trabajar en un departamento pequeño. Historia 19. Yo no era policía, pero una vez hubo una llamada para todas las unidades en mi casa. Mi mamá salía con un drogadicto bastante conocido y todo el mundo sabía quién era y dónde vivíamos. Yo tenía como 15 años y una noche el tipo perdió por completo el control y empezó a golpear brutalmente a mi mamá. Intervine justo a tiempo para verlo lanzar un golpe contra mi hermana, que en ese momento tenía 7 años. Corrí hacia el teléfono y alcancé a dar la dirección cuando me agarró del cuello y me lanzó, mientras la despachadora escuchaba mis gritos entrecortados. Lo reporté como un posible homicidio en curso, y eso, combinado con la reputación que tenía ese tipo, hizo que todos los policías de las jurisdicciones cercanas volaran hacia nuestra casa. Al final, creo que había más de 20 agentes allí. Yo terminé golpeándolo con la sartén de hierro fundido de mi mamá para mantenerlo en el lugar justo cuando apareció el primer oficial. Fue muy buena onda y fingió que no había visto nada. Fue una noche terrible, y mi mamá estuvo enojada conmigo durante meses, pero con mi hermanita no se mete nadie. Historia 20. Serví en West Belfast, en Irlanda del Norte. Debido al alto nivel de amenaza en mi división, patrullábamos en 2 Land Rover blindados, cada uno con al menos 3 agentes armados. Uno de ellos llevaba un fusil de asalto o una subametralladora. Básicamente, podíamos manejar la mayoría de las situaciones. Sin embargo, un día nuestro vehículo sufrió un choque frontal intencional con un coche robado que iba directo hacia unos niños que jugaban en la calle. El golpe dobló el guardabarros delantero hasta el punto de que el vehículo ya no podía avanzar. En cuestión de minutos, la comunidad que estábamos ahí para protegerse volvió contra nosotros. Fue como Black Hawk Down. Cientos de personas salieron de la nada al darse cuenta de que éramos un blanco fácil. Empezaron a llover bombas molotov y ladrillos sobre nosotros mientras intentábamos perseguir al ladrón a pie. Nos metimos en la parte trasera del vehículo y pedimos ayuda.
En menos de 5 minutos apareció una flota de 5 o 6 Land Rover blindados de la división vecina y lograron hacer retroceder a la multitud. También consiguieron remolcarnos hasta un lugar seguro, y así vivimos para recibir ladrillazos otro día más. Historia 21. Según cuenta la historia, en Duluth, Minnesota, durante mucho tiempo la señal por radio para que los oficiales disponibles se reunieran en Dunkin' Donuts era la clave Broken Arrow. Un día, alguien que no era de la ciudad estaba en la redacción de noticias local cuando escuchó eso. Se alarmó y les dijo a todos que probablemente ese código significaba que la estación de policía estaba siendo superada y necesitaba a todas las unidades disponibles. Los reporteros corrieron al lugar y se encontraron con donas. Ese código ya no se usa. Historia 22. Yo no era oficial de policía, pero una vez hubo un incidente en el que unas 20 patrullas llegaron a mi vecindario el día en que murió mi mamá. No nos dejaron verla hasta que volvió el resultado de la autopsia, que confirmó que había sido un infarto. Mi casa entera estaba llena de agentes, y era una casa bastante grande. Uno de ellos estaba sentado en mi silla gamer revisando cosas, y yo solo pensaba, amigo, no vas a encontrar nada en el escritorio de una chica de 14 años. Eran como las 9 de la mañana cuando la encontré, y para cuando todos se fueron ya eran cerca de las 11 de la noche. En resumen, mi mamá murió y la policía se quedó casi 14 horas. Luego alguien respondió diciendo que parecía faltar bastante contexto importante. ¿Por qué sospechaban algo? ¿Por qué registraban la casa y si había sospechas sobre el padre o sobre alguien más? Historia 23. Mi tío una vez me contó que lo llamaron por un code Swordfish, que es un poco más serio que una llamada para todas las unidades. Había un tipo enorme, pasado de cocaína, de más de 6 pies, que acababa de balear una licorería y venía desbocado por la interestatal. Mi tío dijo que probablemente ya había unas 15 patrullas siguiéndolo cuando él alcanzó a los 2 patrulleros estatales que iban al frente. Cuando entró a la interestatal quedó prácticamente al lado del sujeto. Lograron sacar su coche del camino, y el tipo saltó fuera mientras el vehículo todavía se movía. Cruzó la carretera corriendo, saltó la barrera y cayó unos 3 metros al otro lado, para luego seguir corriendo hacia el bosque. Los 2 patrulleros estatales salieron tras él en cuanto lo vieron escapar, y mi tío iba no muy lejos detrás. Uno de ellos no se dio cuenta de la altura de la caída y se rompió el tobillo. El otro siguió persiguiendo al tipo, y para cuando mi tío llegó, el patrullero estatal estaba tambaleándose y a punto de desplomarse de la paliza que le habían dado. Mi tío, sin frenar la carrera, cargó contra el sujeto y le soltó el puñetazo más pesado que pudo. El hombre cayó noqueado al instante. Más tarde, en el hospital, mientras presentaban los reportes y atendían al detenido por el tema de las drogas, el médico le preguntó a mi tío con qué tamaño de linterna le había pegado al sujeto. Mi tío solo levantó el sombrero que tenía sobre la mano y mostró la mano hinchada y amoratada. Al parecer le pegó tan fuerte que le fracturó la sien y casi le quita la vida. Historia 24. Nuestras llamadas eran un poco diferentes. La mayoría eran de rescate, aunque a veces terminábamos trabajando con el departamento de policía local. Una vez nos llamaron por un accidente de moto de tierra en un sendero. La información inicial decía que un chico estaba bastante malherido, perdido y sin poder salir del camino. Era un sendero de 7 millas y solo cabía una TV a la vez, así que todo el tráfico iba en un solo sentido. Ninguno de nosotros vivía por esa zona, así que nadie llevaba moto, y yo era el único que había recorrido ese sendero antes. Yo iba camino a la entrada del sendero escuchando el tráfico por radio y pensando, ¡qué idiotas! Vamos a tardar al menos 4 horas en encontrar a este chico y sacarlo de ahí. ¿Por qué demonios están llamando al helicóptero? No hay zona de aterrizaje y no van a esperar más de 4 horas por este desastre. El helicóptero pasó, se fue, y para sorpresa de nadie no resolvió nada. Luego se supo que otro grupo que estaba rodando por ahí encontró al muchacho y lo estaba llevando hacia la carretera. En realidad, el grupo atravesó el sendero hasta el final y sacó al chico. Estaba bien. No tenía nada roto, salvo la moto. Lo que sí pasó fue que llevaba audífonos dentro del casco cuando se cayó y se golpeó la cabeza con tanta fuerza que ambos auriculares se rompieron dentro de sus oídos. Desde entonces, yo jamás volvería a usar audífonos dentro del casco. Y hay otra historia, en la que yo ni siquiera estaba de turno, pero la llamada original era demasiado buena. Despacho avisó que había un caimán comiéndose a una persona en el río. Eso era gravísimo y uno de nuestros peores temores, porque cambiaría por completo la forma en que manejaríamos a los caimanes de ahí en adelante. Había que salir, atrapar y sacrificar a un caimán de más de 12 pies, y además recuperar un cadáver que nadie había reportado como desaparecido. Todos se apresuraron a poner una lancha en el agua antes de que el animal se fuera y durmiera 2 semanas con la panza llena,
porque entonces el cuerpo semidevorado se hundiría y ni arrastres ni sonar lateral servirían para hallarlo en ese río crecido. Llegaron otras agencias también. Encontraron al caimán, y en realidad estaba comiéndose a un perro. Mientras todavía estaban procesando eso, de pronto notaron un cadáver flotando en el río. Resultó que era un hombre que había huido de la patrulla de caminos días antes, había intentado cruzar el río, se ahogó y salió a la superficie justo en ese momento. A mí sí me tocó atrapar al comeperros. El desgraciado salió hasta en el periódico. Sinceramente, creo que la pareja que hizo la llamada original ahogó accidentalmente a su mascota cuando el río se desbordó, y luego el caimán encontró el cadáver. Después se sintieron culpables y necesitaron un chivo expiatorio para su propia negligencia. Por culpa de eso murieron 2 caimanes. Como los medios hicieron tanta presión, nos obligaron a retirar uno. Sabíamos que no había forma realista de capturar al que de verdad se había comido al perro, así que simplemente pusimos una línea y quitamos al primer caimán de más de 8 pies que mordió el cebo. En cuanto quitas uno, aparece otro. Entonces la pareja vio a otro caimán grande y volvió a hacer un escándalo diciendo que no habíamos capturado al correcto. Pusimos otra línea y salió uno de poco más de 11 pies. Ya estábamos en plan, por el amor de Dios, solo no vuelvan a ver otro caimán. Entre una captura y otra, yo estaba con un compañero buscando al supuesto asesino del perro. Normalmente los enganchábamos con caña y carrete, y basándonos en las fotos y la ubicación, encontramos al que creíamos que era. Lo enganchamos y enseguida supimos que jamás lo sacaríamos. Ese monstruo arrastró una lancha de 18 pies río arriba, con el río crecido, como si fuera papel mojado. Nos hundía tanto que temíamos volcar. Luego nadó bajo un tronco y seguimos peleando hasta que la línea por fin se rompió. Después de estar sumergido más de 45 minutos, el bicho salió a unos 5 metros de nosotros, se subió a un árbol caído en un banco de arena y empezó a bufar intentando recuperar oxígeno. Nos quedamos mirándolo, atónitos, como si acabáramos de enfurecer al monstruo de Lake Placid y ahora viniera por venganza. Mi compañero llevaba muchos años en esto y dijo que era el caimán más grande que había visto en su vida. Medía más de 13 pies y aún así seguía parcialmente sumergido. El color coincidía mejor con las fotos del comeperros, así que seguramente sí era ese. Pero se quedó en este planeta un buen tiempo más. Historia 25. Yo no era policía, pero quizá esto cuenta. Estaba en una de las playas del lago, en Chicago, hace algunos veranos, cuando, según dijeron después las noticias, una fiesta que se estaba armando como a un cuarto de milla por el sendero empezó a salirse de control. Al parecer se llenó demasiado, así que un par de policías llegaron en patrulla para pedirle a la banda de mariachi que dejara de tocar, con la esperanza de que la gente perdiera interés y se dispersara. Eso no funcionó. La multitud respondió, entre otras cosas, rompiendo las ventanas de la patrulla y rodeando a los agentes. Uno de ellos lanzó una llamada de auxilio de las aéreas. No conozco los detalles exactos, pero al parecer la policía de Chicago tiene algún código que básicamente significa, deja lo que estés haciendo y ven para acá ya mismo. Porque en menos de 90 segundos, Wilson Avenue parecía, y no exagero, la persecución de coches del final de The Blues Brothers. Si tuviera que adivinar, diría que llegaron por lo menos 50 patrullas entrando a toda velocidad al frente lacustre, una detrás de otra, como un desfile policial a alta velocidad celebrando el hoy si los vamos a destrozar y luego vamos a arrestar a todo el mundo. Y, bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Historia 26. Yo no era policía, pero sí fui la persona en la que se centró una llamada para todas las unidades. Mi preparatoria tenía campus abierto, así que unos amigos y yo estábamos en la casa de uno de ellos, a unas cuadras, durante la hora de comida. Estábamos jugando con una pistola de airsoft en el patio trasero. Algunos vecinos la vieron y llamaron a la policía pensando que era real. Nos ordenaron salir de la casa con un megáfono y de pronto estábamos rodeados por el equipo SWAT. Cuando por fin salimos todos, había como 15 oficiales con armadura completa y armas de asalto. Ya en el suelo, miré alrededor y vi 4 o 5 patrullas estacionadas al otro lado de la calle, con francotiradores apuntándonos. Al final no nos metimos en problemas porque, técnicamente, no habíamos hecho nada malo, pero creo que la respuesta estuvo justificada por la llamada y por el miedo a un tiroteo escolar. Historia 27. Nunca fui policía, pero trabajé en seguridad privada. Los oficiales locales me conocían bastante bien y había tratado con ellos muchas veces, dentro y fuera del trabajo. Un día, mientras estaba de servicio, recibí una llamada a mi celular, algo raro. Era el sargento de custodia local. Al parecer, habían recibido un aviso de que un niño estaba siendo atacado en un pequeño bosque junto al sitio donde yo trabajaba. Me pidió que corriera hasta el lugar porque yo llegaría 2 o 3 minutos antes que la policía.
Fui de inmediato y me puse a registrar desesperadamente aquel bosque. Todo el tiempo iba muerto de miedo pensando, ¿y si encuentro a alguien haciéndole algo a un niño, qué hago? Probablemente no deba matarlo, o sí. ¿Podría simplemente asustarlo, apartarlo del niño y controlarme? ¿Sería capaz de controlar mi rabia? Todos esos pensamientos me cruzaron por la mente en un instante, y más. Di varias vueltas frenéticas por el lugar antes de oír coches llegando detrás de mí. Lo siguiente que vi fue a prácticamente toda la policía local metida en el bosque conmigo. Nunca encontramos a nadie. No había ninguna señal de nada. Fue un momento horrible. Historia 28. La primera y única carga de caballería que he visto fue en Brooklyn. Había una atracción en West 12º y Coney Island, a finales de los 80, llamada The Polar Express. Todos la conocen, esa que va rapidísimo hacia adelante y luego hacia atrás con música a todo volumen. Una tontería, sí, pero atraía a todo el mundo en Brooklyn que no podía pagar un club o que ya había sido echado de todos. Los fines de semana aquello era una pesadilla. Siempre había peleas, pero aprendías a dejar que se cansaran un poco antes de meterte, porque las cosas podían ponerse muy feas. A mí me asignaron allí con un pequeño ejército de policías novatos durante el fin de semana del 4 de julio. Nos dijeron en términos clarísimos, no entre nunca en la multitud. No hay nada pasando ahí adentro que valga su seguridad. Así que, por supuesto, estalló una pelea y alguien se metió de inmediato. Y entiéndase algo, cuando eso pasa, tú también tienes que entrar. No puedes dejar solo al otro, aunque haya sido él quien la regó. La multitud se abrió para nosotros como Moisés abriendo el Mar Rojo, y luego se cerró otra vez encima. Empezaron a llover piedras y botellas. Nosotros prácticamente peleábamos espalda con espalda, como en 300, pero estábamos enormemente superados en número y en borrachos. Intentábamos abrirnos paso hacia afuera mientras el apoyo trataba de abrirse paso hacia adentro para llegar a nosotros, pero eso tomaba tiempo. Y no sé si alguna vez has peleado literalmente por tu vida, pero Dios, eso agota. Ese golpe de adrenalina solo te compra cierto tiempo. Entonces lo vi. Una formación en cuña de policías montados cargando por West 12º hacia la multitud a toda velocidad, con el sargento en medio, la porra extendida como si estuviera ordenando una carga de caballería, y una sonrisa que decía que había esperado toda su vida para hacer eso. Demonios, creo que hasta el caballo sonreía. A veces se usa la palabra impacto como exageración. Aquí no. Esos tipos se estrellaron contra el motín, lanzando cuerpos por todas partes, como la proa de un gran buque de guerra cortando un mar embravecido. Una especie de acorazado azul, negro, de cuero y músculo. La multitud se dispersó en unos 3 minutos, igual de atónita por lo que acababa de ver que nosotros, los policías de a pie. Sé que a veces la gente se queja del costo de mantener unidades montadas porque las ven como algo decorativo para turistas y fotos, pero yo soy prueba viviente de que valen muchísimo más que eso. Historia 29. Llego tarde al hilo, pero ahí va. Como muchos otros, yo no era policía. Era oficial de abordaje en la Guardia Costera de Estados Unidos hace muchísimos años. Éramos la típica tripulación de 4 personas en una lancha de 41 pies. Una mañana temprano, en una patrulla normal del puerto, noté un yate a motor de 75 pies anclado ilegalmente. Dado el tráfico marítimo que entraba y salía antes del amanecer, era completamente inseguro. Lo reporté a la estación y nos indicaron que hiciéramos contacto. Tomé el reflector e iluminé el yate. Cuando alumbré a un hombre que dormía en una silla en la cubierta de popa, en cuanto la luz lo tocó se levantó de un salto y corrió hacia el interior. Ojalá no hubiera hecho eso. Esa reacción provocó que nuestro timonel sobrereaccionara, aceleró a fondo, encendió sirenas y luces, y empezó a repetir por altavoz: «Esta es la Guardia Costera de los Estados Unidos. Prepárense para ser abordados». Y claro, ahora la adrenalina estaba al máximo, y lo que al principio era solo un anclaje ilegal pasó a convertirse, en la cabeza de todos los demás, en el mayor operativo antidrogas del mundo. El barco tenía matrícula mexicana. Nos acercamos y enseguida determinamos, evidentemente, que la embarcación era demasiado grande para ser abordada, así que la escoltamos de vuelta a la estación. Y aquí viene la parte de todas las unidades. Para cuando regresamos, todos los miembros de mi unidad y todas las tripulaciones de los patrulleros grandes amarrados en la estación estaban en cubierta mirando. Había una base militar cerca con una fuerza policial grande, así que su policía también estaba presente, junto con la unidad K9 del sheriff local, aduanas de la DEA y otros tipos de alguna agencia que nunca logré identificar, probablemente FBI o algo por el estilo. Era, literalmente, un todos a cubierta.
En el registro preliminar de la embarcación encontraron una cantidad muy pequeña de marihuana en la mesa de noche del camarote principal. Había 3 generaciones de una familia mexicana disfrutando sus vacaciones, y a mí me parecía que quizá papá o mamá fumaban 1 o 2 porros por la noche en su cabina. A todo el resto les parecía la reencarnación de Pablo Escobar. Destrozaron ese yate en nombre de la contabilidad de espacios, esa idea de que, si la medida exterior total es mayor que la suma de los compartimentos interiores, entonces debe haber compartimentos ocultos. Lo arrancaron literalmente todo. Incluso cortaron la cubierta con sierras, pensando que podía haber algo escondido junto a la quilla o en las tuberías. Yo era apenas un E3, recién salido del entrenamiento básico, y mi papel en todo eso fue servir de guardia armada para la familia. Ahí estaba yo, con una Beretta 92F al costado y un M16 en las manos, vigilando a los abuelos, a mamá, a papá y a los 3 niños, mientras veía cómo les hacían pedazos el barco por un par de porros. Y me preguntaba a mí mismo si de verdad se suponía que debía dispararles si trataban de escapar por un par de porros y por un anclaje ilegal. Un anclaje ilegal, además, que yo mismo había detectado y reportado. Después supe que ese barco no estaba en ninguna lista de vigilancia y que nunca encontraron nada más. El yate permaneció amarrado en una marina cercana durante un par de meses y luego, un día, desapareció. No sé qué fue del barco ni de la familia, pero espero que estén bien. Nunca voy a olvidar ese día. Me dejó tanta culpa y tanto remordimiento por lo que esa gente tuvo que soportar, que empecé a desencantarme de mi decisión de unirme al servicio. Me encantaba la parte de búsqueda y rescate de la misión de la Guardia Costera, y tengo recuerdos maravillosos de cosas realmente buenas que pude hacer por mucha gente. Pero la parte policial se me quedó atorada en la garganta y me estaba asfixiando. Así que cuando el Congreso de Estados Unidos no logró sacar adelante un presupuesto y el gobierno cerró brevemente, el jefe entró una mañana a formación y dijo que quien quisiera salir se presentara a las 11 para tramitar su pase a la reserva inactiva. Para mí fue como un sueño hecho realidad. Saqué de mi servicio todo lo que necesitaba y también hice cosas buenas mientras estuve ahí. Pero nunca más volvería a verme apuntando con un arma automática a ancianos y niños, ni arruinándole a alguien el día, las vacaciones, la propiedad o la vida por un par de porros. Y por eso estoy extremadamente agradecido. Luego otro usuario comenta que probablemente ni siquiera compensaron a esa familia por la destrucción del barco, porque como encontraron la marihuana habrán considerado que el cateo estaba justificado. También añade que la nacionalidad de la familia seguramente empeoró todo por los prejuicios implícitos, y que aún así respeta mucho la forma en que el narrador asumió lo ocurrido y cómo se siente al respecto. Historia 30. Yo no era policía, pero hicieron una llamada para todas las unidades en una base de la Fuerza Aérea por mi culpa. Estábamos en un refugio reforzado para aeronaves que tenía bóvedas en el suelo con armas nucleares. Acabábamos de instalar un motor en un avión y yo tenía que encenderlo para hacer pruebas operativas. Además, el avión llevaba un tanque externo que había que vaciar, así que durante la prueba intenté quemar ese combustible para poder retirarlo. El límite máximo permitido para una prueba en tierra sin sujeción era del 85%. Era fin de semana, así que no había nadie cerca que me detuviera si pasaba de ahí. Lo subí al 89% y aún así iba lento. El técnico de tierra me preguntó cuánto llevaba y me dijo que Bill había llegado al 93%. Bueno, el reto estaba servido. Terminé pisando los frenos y metiendo potencia militar completa, 102%. El problema era que las bóvedas tenían sensores de vibración para evitar que alguien excavara hasta las armas nucleares. Lo siguiente que vi al mirar fuera de la cabina fue a todos los policías de la base frente al refugio. Ahí dentro el ruido es brutal, y esos agentes entraban corriendo con M16 mientras intentaban cubrirse los oídos. Le gritaban al técnico de tierra que me hiciera apagar el motor. Yo me estaba muriendo de risa viendo a esos tipos armados intentando funcionar con semejante estruendo. Así que bajé a ralentí y seguían gritándome que apagara de una vez. Pero el periodo de enfriamiento tras una prueba de alta potencia es de 5 minutos, así que lo dejé al ralentí durante cada segundo de esos 5 minutos, observándolo sufrir el rugido de un motor G129. Cuando por fin apagué, me sacaron a la fuerza de la cabina y nos evacuaron a 100 metros frente al refugio. Fui a buscar al oficial de mayor rango para explicarle por qué se había activado la alarma. Un grupo de policías fue a asegurar e inspeccionar el refugio. Mientras hablaba con el que estaba al mando, uno de los novatos llegó corriendo diciendo que habían encontrado un paquete sospechoso. Le pregunté de qué demonios estaba hablando. Me dijo que había una bolsa junto a una caja roja enorme. Le pregunté si se refería a mi mochila junto a la caja de herramientas Snap-on. Su jefe lo llamó idiota y todos se fueron. Luego llegó nuestro comandante, me convenció de no volver a hacer esa locura jamás y me deseó buen fin de semana. En resumen,
Las alarmas nucleares traen a todos los muchachos al patio. Historia 31. Yo no era policía, pero cuando trabajaba como reportero tuve que escribir una nota bastante curiosa para el periódico. La universidad local tenía una Greek Week en la que fraternidades y sororidades competían por caridad. Al final de la semana se reunían y se organizaban en coches para ir juntos al autocine local. Normalmente, cualquier reunión de más de una docena de personas en el campus debía registrarse para que enviaran a un oficial a vigilar que no hubiera consumo de alcohol por menores. Pero, como esto no era una fiesta oficial, nadie se molestó en avisarle a la policía del campus que el plan era reunirse en otro lugar. Como era de esperarse, los vecinos se quejaron de una fiesta no autorizada, ya que había varias decenas de estudiantes deambulando mientras se organizaban para salir en caravana. Mandaron a un par de oficiales del campus para moverlos de ahí. Cuando llegaron, había estudiantes por todas partes burlándose de los policías. Les parecía ridículo que alguien llamara a la policía por una simple organización de coches compartidos. Entonces uno de los oficiales resbaló con una botella de cerveza al entrar en la casa de la fraternidad, pero su compañero no vio por qué se había caído. Solo oyó el golpe y luego vio a su compañero veterano en el suelo. Pensando que le habían lanzado una botella, corrió al patrullero y pidió apoyo. Pero como era bastante novato, cometió varios errores. En lugar de hablar claro, decidió usar códigos. En vez de decir, estamos desalojando una fiesta no autorizada y nos vendrían bien algunos oficiales más, usó los códigos de motín en curso, oficiales caídos en la escena y necesidad de apoyo inmediato. Y además, en vez de usar la banda exclusiva de la policía universitaria, utilizó la banda compartida del condado. Bueno, motín en curso y oficiales caídos son cosas que los despachadores suelen tomarse bastante en serio. Así que la llamada para todas las unidades se retransmitió de inmediato a 4 condados vecinos, además de muchas ciudades y pueblos. Al final, un par de cientos de patrullas llegaron gritando hacia el campus. Las cabezas más frías terminaron imponiéndose, pero no antes de que unos cuantos cientos de policías de una docena de departamentos se pusieran equipo antidisturbios, lanzaran gas lacrimógeno a una multitud que ni siquiera sabía que estaba participando en un motín y detuvieran a todos en un radio de 2 cuadras. Sin quererlo ni pretenderlo, aquel novato había convocado a casi todos los agentes en un radio de 50 millas. Historia 32. Yo no era policía, pero la semana pasada hubo un gran enfrentamiento en el pueblo vecino. Un hombre mantuvo a su esposa como rehén durante varios días. No conozco todos los antecedentes, pero creo que la relación estaba terminando. Cuando llegó el SWAT, la casa explotó al intentar entrar, y 6 agentes resultaron heridos. Entonces terminaron llamando oficiales de otros pueblos cercanos. Todo salió en las noticias, y se podía ver SWAT y patrullas por todas partes. El hombre tenía varios cobertizos pequeños en el patio trasero, y todo empezó a incendiarse. Creo que la mujer logró salir, pero encontraron el cuerpo calcinado del hombre dentro, una vez que lograron controlar el fuego. Historia 33. Reino Unido, 2010. Un Wetherspoons en un cruce sobre la carretera principal que sale de la ciudad. El clásico derbi local de fútbol acababa de terminar. Yo estaba en el pub charlando con amigos cuando, de repente, 2 o 3 furgones o coches de policía desde cada una de 4 direcciones llegaron lanzados con luces azules y sirenas. En total serían entre 10 y 12 vehículos. Un tipo grande estaba enfrentándose a agentes, hombres y mujeres, justo afuera. De pronto se quedó rígido, cayó al suelo, lo esposaron y se lo llevaron. Le habían disparado con una Taser. 5 minutos después todo se estaba calmando y la policía ya se iba, cuando apareció un agente jadeando en su bicicleta. Se notaba que había pedaleado varios kilómetros para responder. Todo el mundo lo recibió con un gran aplauso. Historia 35. Yo no era oficial de policía, pero era enfermera en una prisión. Cada año hacían un picnic para los internos que cumplían cadena perpetua y cuyas familias podían entrar a visitarlos en el patio. Un año, durante el picnic, había aproximadamente 200 personas deambulando por el patio de la prisión, cuando dentro de la sala común de máxima seguridad estalló una pelea entre 2 internos. Uno de los oficiales se acercó por detrás a uno de los reclusos para intentar separarlos, pero ella pateó hacia atrás y le dio en la espinilla justo en el punto exacto con las botas reglamentarias, y le destrozó la tibia. Otro de los oficiales que acudió en apoyo por el módulo gritó por radio: «Oficial herido. Oficial caído. Envíen a todos». Las radios también eran monitoreadas por la policía local en caso de motín, toma de rehenes o alguna situación grave, así que interceptaron el mensaje y mandaron a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, hablo en serio: policías, investigadores federales, ambulancias, camiones de bomberos e incluso vehículos del Departamento de Parques.
En ese momento había tanto caos que ninguno de los oficiales en el mando central sabía realmente qué estaba pasando ni cuál era el estado del agente lesionado. Así que, contra el protocolo, abrieron las puertas y todos esos oficiales entraron en masa a la prisión. A las pobres 200 personas que estaban en el patio las rodearon de golpe, literalmente, unos 100 agentes armados. Por suerte la situación se calmó rápido y nadie más salió herido, pero había tantos coches bloqueando todo, las puertas estaban abiertas y varias patrullas quedaron encendidas y sin vigilancia. La verdad, me sorprendió muchísimo que ningún recluso intentara aprovechar para escaparse. De todos modos, la prisión quedó bloqueada durante las siguientes 24 horas mientras intentaban investigar y ordenar todo el desastre. Historia 36. Si quieren saber qué tan roto está nuestro sistema migratorio, aquí va un ejemplo. Fui oficial de CBP durante 2 años, así que, aunque algunos dirán que eso no cuenta como ser policía de verdad, seguía trabajando en cumplimiento de la ley. Si alguien viaja desde ciertos países de Europa o Asia, puede entrar con exención de visa y quedarse hasta 3 meses por negocios o placer sin necesidad de tramitar una visa formal. Un día llegó un tipo con ese programa de exención. En aquel entonces había 2 sistemas distintos para procesar viajeros. Uno era integrado, las huellas, fotos y datos del pasaporte entraban al sistema al mismo tiempo. Pero en la terminal de conexiones usábamos otro sistema con 2 programas separados, uno para biometría y otro para el pasaporte. Había que esperar a que regresaran los datos biométricos antes de aprobar la entrada. Teníamos un agente realmente incompetente. Nunca supe cómo logró pasar la academia. Apenas entendía inglés y, por lo que nos habían contado, era una esposa por correo de algún país asiático, tal vez Tailandia. En todo caso, tranquilos. La mayoría de los oficiales de CBP están muchísimo mejor preparados que ella. Siempre pensamos que alguien la ayudó a conseguir el puesto. Mientras procesaba a un pasajero, inglés o escocés, no lo recuerdo bien, no esperó a que terminara la biometría y le autorizó la entrada. Después de la inspección, la biometría arrojó un resultado. El tipo tenía una orden pendiente en Nueva York. Entonces todos los disponibles tuvimos que salir corriendo por el aeropuerto a buscarlo. Éramos como 20. Pensábamos que se trataba de algún crimen catastrófico. La parte absurda, y seguramente me criticarán por decirlo, es que a ella le costaba muchísimo distinguir a una persona blanca de otra. Siempre se bromea con que los blancos creen que todos los asiáticos se parecen, pero también pasa al revés. Y como solo teníamos una copia de la orden y no una foto, ella señaló como a 6 hombres distintos pensando que eran él, pero todos eran estadounidenses. Al final encontramos al verdadero sujeto, y resultó ser muy amable. Le preguntamos por la orden y nos explicó que había tenido un problema en Nueva York, que la policía le había dicho que no era gran cosa, y que aquello había quedado pendiente por una comparecencia judicial posterior. Llamamos a la oficina que había emitido la orden después de llevarlo otra vez al área de inspección, y ahí fue donde todo se complicó. En realidad lo habían encontrado drogado en su momento, lo habían detenido y luego el asunto había quedado prácticamente archivado. La orden era por una audiencia de seguimiento, pero por alguna razón no era obligatoria. Más bien estaba ahí por si lo volvían a arrestar en Nueva York, para que constara que ya había habido contacto previo. O sea, podríamos haberlo dejado entrar. El problema fue que en su formulario de entrada él mismo admitió haber sido adicto a las drogas, y eso implicaba denegación inmediata de entrada. Le preguntamos al respecto y nos dijo que iba camino a un centro de tratamiento gestionado por la fundación de Eric Clapton. Contó que llevaba tiempo limpio, pero temía recaer, así que sus padres le habían pagado el tratamiento para ayudarlo a mantenerse sobrio. Llevaba toda la documentación con él y nos la enseñó, pero aún así tuvimos que deportarlo. Si no hubiera salido el resultado de la orden y si no hubiera admitido su historial de consumo, habríamos podido dejarlo pasar. De hecho, el supervisor estaba dispuesto a darle el visto bueno, pero legalmente no se puede modificar un documento de entrada una vez sellado. Cuando le dijimos que teníamos que deportarlo, solo sonrió y dijo algo como, «Está bien, iré a comer algo». Ni siquiera parecía molesto. Le explicamos que podía volver con una visa B1 o B2, y dijo que la pediría en cuanto regresara a casa. También comentó, «Esto es solo un bache en el camino. Prefiero pasar por esto estando limpio que volver a pasar por lo que viví en los últimos años». Sé que suena mal, pero ojalá se hubiera escapado. Fue el error de ella lo que lo atrapó, y todos corrimos para detener a un hombre que solo estaba intentando mejorar su vida. Todavía pienso en ese tipo. Me hizo replantearme cómo veía yo la adicción en ese momento. Su actitud demostraba que no lo iban a derrotar, y eso me inspiró un respeto total. Ahora, siendo justos, si debió haber investigado mejor y haber solicitado una visa desde el principio. Con su historial, si podía conseguir una, sobre todo por razones médicas.
Pero admitimos a tantas basuras que todavía me avergüenza que a un tipo decente lo hayamos mandado de vuelta. Historia 37. Obligatorio aclarar que no soy policía, pero trabajo como guardia de seguridad en un albergue para personas sin hogar. Hace unas 3 semanas, un miserable se me vino encima e intentó golpearme. Di un paso atrás e hice el amague de soltarle un derechazo. Mi intención era pegarle de verdad, pero me frené porque lo único que pensaba era, no, te van a despedir. Tiene que estarlo bastante cerca como para amenazarte de verdad o pegarte primero para que no te echen. Ese amague solo sirvió para enfurecerlo más y se me cuadró encima. En ese momento, y no exagero, todos mis compás, unos 15 o 20, salieron corriendo a ayudarme y se metieron entre el tipo furioso y yo. Empezaron a darle una paliza, así que me lancé dentro del caos, trepando entre gente, intentando sacar a mi potencial agresor antes de que lo mataran a golpes. Entonces, de repente, unas 15 patrullas entraron volando al complejo del albergue. Más tarde, uno de mis amigos policías me contó que un cliente cualquiera, que ni siquiera estaba involucrado, llamó diciendo que yo estaba siendo atacado por un grupo de indigentes, sin refuerzos y completamente solo. Como son unos tipos de primera, mandaron a todo el mundo lo más rápido posible para ayudar. Y si te preguntas por qué llegaron tantos, entiende esto y solo esto. Con la gente sin hogar nunca puedes predecir qué demonios puede pasar. Nunca. Historia 38. Hace 3 años, a mi sargento le dispararon y lo mataron mientras intentaba convencer a un abusador de menores, que además violaba su libertad condicional, de que saliera de su casa. El tipo le disparó directamente en la frente a través de una ventana, en un ángulo que nadie creía posible. Por eso mismo mi sargento estaba colocado donde estaba. Esa misma mañana a mí me habían rociado gas pimienta en un curso de instructor de armas menos letales. Mientras regresaba conduciendo desde una ciudad vecina, vi decenas de vehículos de emergencia atravesando el pueblo a toda velocidad. Yo también respondí, porque nadie contestaba por radio, y en el perímetro me encontré con un agente de otra corporación dentro de nuestra jurisdicción. Era amigo mío, y fue él quien me dijo lo que había pasado. Después me dirigí al hospital. A medio camino me detuve para llamar a mi familia y evitar que pensaran que el agente asesinado era yo. Ahí fue cuando me derrumbé por completo. Logré recomponerme, llegué a urgencias y me reuní con el resto de la unidad y con la esposa del sargento. Escuchar sus gritos junto al cuerpo de su marido me persigue hasta hoy. El tirador terminó rindiéndose. La esposa de mi sargento no quería pasar años y años atravesando un proceso judicial, así que en menos de 6 meses ese pedazo de basura había firmado un acuerdo para recibir cadena perpetua sin libertad condicional, siempre y cuando se retirara la pena de muerte de la mesa. Historia 39. Yo no soy policía, pero creo que vi una de estas llamadas el sábado. Estaba sentado en el coche con mi hijo, comiendo un helado en el estacionamiento de una gasolinera, cuando pasó una patrulla. Al niño, por supuesto, le encantó ver las luces y la sirena. Unos minutos después vimos más patrullas yendo en la misma dirección, y un coche solitario volviendo por el lado contrario. Supuse que ese coche solitario era la primera patrulla que habíamos visto, porque no pasó ninguna otra desde esa dirección. El tipo iba volando, y los coches que venían del otro lado se detuvieron, así que empecé a preguntarme qué estaba pasando. Resultó ser una persecución a una SUV oscura que yo no había visto hasta que pasó frente a nosotros. Todas las patrullas dieron vuelta en la calle justo a mi lado. Vi al menos 8 patrullas pasar en cuestión de minutos. Para los niños fue el mejor espectáculo del mundo. Yo nunca había visto algo así que estaba alteradísimo mientras mi hijo veía todo aquello pasar a escasos metros. A la mañana siguiente me enteré de que la patrulla estatal terminó participando y usó una maniobra PIT para detener la SUV. Y eso que esta es una ciudad diminuta, donde jamás se ve algo así. Historia 40. Una boda grande en Brooklyn. Era medianoche, así que de entrada no había tantas unidades disponibles. La familia empezó a pelearse entre sí, y cuando llegamos, por supuesto, se volvieron contra nosotros. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, estaba a golpes. Esa noche sacamos 3 patrullas, y una de ellas estaba atendiendo un homicidio, así que por radio solo gritábamos: Central, sigan mandando más. Llegó el capitán de guardia, el oficial supervisor de la unidad de patrulla, miró alrededor, vio que eso estaba convirtiéndose muy rápido en un motín y lanzó un 10 a 13 a toda la ciudad, lo que significaba que un número determinado de patrullas de cada distrito y fuerza especial tenía que acudir. Esa fue una de esas veces. Historia 41. Una que se me quedó grabada fue una llamada de oficial caído. Era una noche muy tranquila. Un oficial estaba en el hospital vigilando a un sospechoso, algunos estábamos en la estación y otra unidad estaba en una parada de tráfico. Esa unidad tardó bastante,
Así que despacho le hizo una comprobación de estado y él respondió que estaba bien. En esa oficina en particular se podía oír sonar muy fuerte la línea del 911. De repente, tanto las líneas de emergencia como las no urgentes empezaron a volverse locas. Y entonces lo escuché por la radio. Oficial caído, calle X con calle Y, unidad código 3, oficial caído. Lo que pasó después es un borrón. Saltamos a los coches y salimos disparados a 100 millas por hora. Una agencia vecina muy grande a veces también recibe nuestras llamadas al 911. No exagero al decir que respondió toda su división, más de 15 patrullas, más de 50 agentes. Fueron increíbles en la ayuda y el apoyo que nos dieron. Yo fui el primero en llegar. Vi un círculo de gente de pie, mirando hacia abajo. Les pedí, con toda la calma que pude, que se apartaran, y vi a mi amigo tirado boca arriba. Hice lo que pude por consolarlo. Una señora mayor empezó a rezar por él y yo fui un idiota con ella. Todavía me siento mal por eso. Mi amigo no dejaba de pedirme que llamara a su esposa y a su hermana para avisarles, y yo no paraba de decirle que él mismo se los diría. Me arrodillé, le sostuve la cabeza sobre mi regazo, le quité el arma y la placa y se las entregué a mi jefe. Al final sobrevivió. El sospechoso al que había detenido le había mentido sobre su identidad, luego huyó, arrastró a mi amigo con la camioneta y después le pasó por encima del tobillo, rompiéndoselo. Se lo llevaron al hospital, y el resto de la noche fue larguísimo y agotador. Detectives, administración, escena del crimen, reporteros. No quiero dar más detalles sobre el sospechoso, pero era un delincuente buscado, ya condenado por agredir a 2 niños menores de 10 años. Tras miles de horas de trabajo e investigación, tanto nuestras unidades como agencias hermanas lograron encontrarlo escondido en el sur de Texas. Le dieron 50 años de prisión por lo que le hizo a mi amigo y por violar su libertad condicional. Después de esa condena, también fue juzgado en una corte federal por otro delito grave y recibió otros 20 años, sin concurrencia. Mi amigo está mejor y volvió al trabajo. Pero esa noche fue uno de los momentos más duros de toda mi carrera. Todavía puedo escuchar la transmisión de radio en mi cabeza. Cada vez que la recuerdo, se me pone la piel de gallina. Historia 42. La policía de Portland arrestó a un hombre después de que supuestamente agrediera a 3 personas con un sable de luz de Star Wars dentro de un Toys R Us en Hayden Island, un miércoles por la noche. Un testigo llamó al 911 alrededor de las 9:50 de la noche para reportar que el hombre estaba dentro de la tienda blandiendo el arma favorita de la galaxia contra los clientes. Mientras el testigo seguía en la llamada, el hombre salió del local con el sable de luz en la mano y se fue al estacionamiento. Los oficiales intentaron detenerlo, pero él siguió lanzando golpes con el sable. Según el sargento, uno de los agentes trató de usar la taser, pero el dispositivo falló. Otro sí logró impactarlo, pero el hombre apartó uno de los cables con el sable de luz. Al final consiguieron arrestarlo sujetándolo y tirándolo al suelo. Después fue atendido por paramédicos en el lugar y trasladado a un hospital para evaluación psiquiátrica. Ninguna de las víctimas necesitó atención médica. Luego aparece un comentario diciendo, básicamente, que no quedaba claro si eso realmente había sido una llamada para todas las unidades, y que además el texto parecía copiado y pegado directamente de una nota periodística en vez de ser un relato propio en Reddit. Aún así, la imagen mental de un hombre repeliendo policías con un sable de luz era lo bastante graciosa como para contarla de todos modos. Historia 43. Mi papá fue policía, ya falleció. Vivíamos en una ciudad pequeña, con un destacamento policial igualmente pequeño. Él me contó esta historia. La ciudad colinda con la carretera panamericana, así que siempre hay muchísimo tráfico en la zona, eso hay que tenerlo en cuenta. Un aviso llegó a la patrulla fronteriza. Un enorme convoy de droga ya había pasado su zona y se dirigía hacia nuestra ciudad, fuertemente resguardado por halcones, coches con gente encargada de detectar retenes policiales y avisar a los demás, además de sicarios encargados de la seguridad del convoy. En una de esas coincidencias de la vida, los policías estaban realizando retenes en distintas carreteras para atrapar evasores fiscales, y uno de esos coches halcón cayó en uno de los filtros. Uno de los sujetos le disparó a un oficial en el pecho, le perforó un pulmón, pero sobrevivió. Ahí se desató el infierno. Sonó por radio, oficial caído. Despacho, despacho. También se activó el DIS, una división especial comparable a un SWAT, con armamento pesado y entrenamiento táctico. En pocas palabras, retenes por todas partes y policías hasta donde alcanzaba la vista. Llegaron unidades desde lugares a más de 2 horas de distancia. La situación estuvo muy tensa durante varias horas. En uno de los extremos del cerco detectaron al convoy, y todas las unidades se movieron hacia allá. El convoy fue detenido. El saldo,
3 policías heridos, 3 sicarios muertos, 2 más heridos y 6 toneladas de droga aseguradas. Historia 44. Fui oficial correccional en una prisión estatal, y yo fui la razón de la llamada. Solíamos trabajar con poco personal porque el Estado no paga tan bien como los condados o municipios. Yo acababa de certificarme en 2011. Había terminado la academia y la certificación estatal menos de 60 días antes. Una de las salas me llamó porque en uno de los dormitorios, donde solo había una empleada asignada, ella había notado actividad sospechosa. Tomé a otra oficial, una mujer que había salido de la academia todavía más recientemente que yo, y fuimos al ala. Había demasiados internos dentro de una misma habitación. No se supone que estén dentro de cuartos en los que no viven, así que sacamos a los extras y obligamos a los 2 que se quedaron a sentarse fuera mientras registrábamos. Error número 1. Siempre hay que esposar a un recluso antes de hacer una búsqueda. Revisé sus pertenencias y encontré un objeto pequeño que parecía el cartucho de una pluma o algo parecido, con un trocito de navaja derretido en la punta, más o menos del tamaño de una cuarta parte de una moneda de 10 centavos. El recluso afirmó que lo usaba para limpiarse entre los dientes. Normalmente, encontrar cualquier tipo de contrabando significa aislamiento automático, y más todavía si se trata de un arma. Pero esa noche tenía un teniente complicado, de los que te revocan el aislamiento si no lo autorizas antes con él. Subí, reporté el hallazgo y lo consulté con el teniente. Me dijo que escoltara al recluso para verlo él mismo y decidir. Y aquí es donde todo se fue al demonio. Volví al ala, saqué las esposas y le dije al interno que se diera la vuelta. Empezó a protestar: es mi cumpleaños, esto es una mierda, y demás. No quise escuchar nada y se lo ordené por última vez. Antes de darme cuenta, estaba recuperando el equilibrio después de que me golpeara en la cara. En algún momento había dejado caer las esposas al suelo. Error número 2. Nunca lo vi tensarse ni lanzar el golpe, solo recuerdo pensar: este cabrón me acaba de pegar. Un segundo después lo vi atacando a la oficial que venía conmigo. Yo seguía muy verde y no estaba pensando con claridad. Lo agarré y lo metí en una llave al cuello. Error número 3. No es una maniobra aprobada, ni remotamente. Empecé a golpearlo en la cara. Le grité a la oficial para preguntarle si estaba bien, y ella seguía peleando. Vino a intentar sujetarlo conmigo. Entonces el recluso decidió que no le gustaba nada estar debajo de mi axila y que quería soltarse. Giró la cabeza y me mordió con toda su fuerza. Por reflejo, error número 4, lo solté y jadeé del dolor. Él volvió a girarse hacia la oficial, que no había logrado inmovilizarlo y tenía las gafas hechas pedazos por el suelo. Ese instante me dio un poco de espacio. Activé la alarma corporal y la arranqué del cinturón. Tenía una segunda activación que se disparaba al desprenderse el cordón superior. Luego pulsé el botón rojo de la radio. Después supe que la oficial de la cabina no entendió lo que pasaba ni supo que estábamos en problemas hasta que la sala de control emitió una alarma de zona, algo como: alarma corporal activada en dormitorio hecho, ala 1. Estas alarmas normalmente no se toman demasiado en serio. Ella vio lo que pasaba y fue entonces cuando se declaró la emergencia real. Volviendo a la pelea, el recluso seguía lanzándose contra la oficial y yo volvía a atraparlo con otra llave al cuello. Sí, aprendo lento. Esta vez, desde el lado opuesto de mi cuerpo, trataba de golpearlo y de estrellarle la cabeza contra la pared, pero por el ángulo y la forma en que lo sujetaba no estaba funcionando como esperaba. Entonces tuve una revelación: ninguno de los dos había usado aún el agente químico. Arranqué el Sprayok de la funda y empecé a rociar al recluso. Justo estaba volviéndome a morder cuando el químico le alcanzó los ojos y la nariz. Me soltó y además se tragó una buena cantidad. Ahí mismo nos fuimos al suelo. Toda su pelea desapareció de golpe. Ya no quería nada más que aquello terminara. Lo mantuve sujeto hasta que la oficial logró esposarlo bien de las manos. Me puse de pie, listo para despejar el ala, y en ese momento irrumpió el oficial de seguridad interna, que había estado revisando el exterior del edificio. Fue el primero en llegar pese a que estaba fuera de la valla cuando se hizo la llamada. Medía como 1.93 y pesaba más de 180 kilos, pero corrió como un demonio y dejó atrás a gente mucho más atlética. Éramos compañeros de cuarto y mejores amigos, así que quizá eso tuvo algo que ver. Después llegaron el teniente y varias personas más. A nosotros nos sacaron del ala y comenzaron el registro posterior al uso de la fuerza. Antes de acabar la noche, al recluso lo escoltaron a enfermería. Le escupió a la gente que lo transportaba, gritó a pleno pulmón que había estado en Vietnam, que le habían amputado ambos brazos y que lo habíamos tratado injustamente. El paquete completo. Lo movieron rápidamente de enfermería a aislamiento, donde se negó a ducharse para descontaminarse, así que lo rociaron otra vez.
Esta vez estaba desnudo, así que ya te imaginarás cómo le fue. Tardaron una semana en trasladarlo a otra prisión. La oficial que venía conmigo era familiar de alguien con muchos años en el departamento, así que tuvieron que seleccionar con cuidado un equipo de traslado formado por gente que no hubiera trabajado con ese preso antes. Mientras tanto, ella y yo nos quedamos una semana haciendo patrulla exterior en vehículo, porque cuando me mordió tenía sangre en la boca. Me dieron el cóctel preventivo y, por suerte, puedo decir que después de 7 años sigo libre de VIH y de cualquier otra enfermedad transmisible. Dejé correccionales en 2015 y ahora trabajo en ti. Gano mejor, incluso sin contar horas extra, disfruto más el tiempo con mi esposa, y ninguna computadora me ha mordido, rociado con gas ni apuntado con un arma. Historia 45. Exoficial de policía aquí. No tan loco como otras historias, pero igual intenso. Tuve un accidente mientras perseguía a un vehículo. Me chocaron de lado, por el lado del pasajero de la patrulla. Fue fuerte. Mi coche dio varias vueltas de 360, saltó el camellón de la autopista y finalmente quedó otra vez sobre sus ruedas. Se activaron todas las bolsas de aire. Creo que perdí el conocimiento por el impacto. Cuando desperté, había sangre en las bolsas de aire y por todo mi uniforme. Sabía que tenía que llamar a despacho, pero por la conmoción no lograba decir nada con sentido. Lo único que despacho entendió fue que había tenido un accidente, y creo que después empecé a balbucear tonterías. Con la radio crepitando, escuché a la despachadora gritar que todas las unidades fueran a mi ubicación. Todos los coches tenían GPS. La puerta quedó atascada y llegué a pensar que nunca iba a salir. Gracias a un bombero fuera de servicio y a varios buenos samaritanos que vieron el choque, lograron arrancar la puerta de las bisagras. Y te juro que justo en ese momento aparecieron al menos otros 20 oficiales de muchos pueblos distintos para rescatarme. Fue una experiencia profundamente humilde, algo que nunca voy a olvidar. Después de quedar bastante maltrecho, puedo imaginar perfectamente lo bien que se debe sentir recibir una respuesta así. Mucha gente te demuestra que le importas, que le importa tu seguridad, y eso es algo muy humano, muy fuerte y muy conmovedor. Como decía el propio narrador, entiendo totalmente que Despacho lanzara una llamada general al oírlo balbucear por la radio después de un accidente. No es precisamente una señal tranquilizadora.